Bueno, pues buenas tardes para ustedes en Argentina. Yo estoy desde España, ¿sí? Así que buenas noches para mí, ¿sí? Procedo entonces un poco a presentar rápidamente, ¿no? El panel. La idea que nosotros tenemos es no extenderlo mucho, hacerlo lo más dinámico posible, ¿no? Con las personas que están presentes, pero al mismo tiempo dar un pantallazo lo más fiel eh, que se nos permita la ocasión respecto a la investigación que han realizado Analía, Vanessa, Eduardo y otras personas más del equipo, ¿no? Que muy gentilmente ellos me han invitado a colaborar en este panel, ¿no? Yo era hasta hace muy poco el director de la licenciatura en Administración Pública en la Universidad del Siglo XXI. Ahora ya no lo soy profesor e investigador en esa universidad y en otros espacios. Y después los compañeros se van a ir presentando según vayan haciendo sus intervenciones, ¿no? Entonces, un poco la investigación que han realizado, ¿no? Que yo auspicié en mi antiguo rol de director de carrera, tiene que ver con esto que yo voy a presentar un poco así inicialmente y que ellos después van a hablar de lo grueso empírico, ¿no? Que es, y ahí creo que está Sofía, que también participó, ¿verdad? Gracias, Sofía, ¿no? Por acompañarnos en la misma, ¿no? Yo comparto un poco la presentación para compartir y se pone compartir pantalla y abrimos directamente, ¿no? Así se hace, ¿verdad? Buenas tardes, Sofía. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, Bueno, gracias. entonces, un poco, bien, lo que el orden, ¿verdad? Que vamos a seguir en esta exposición, yo voy a hablar, pues, en primer lugar, ¿sí? Un marco, un pantallazo general, ¿no? Que es qué tiene que ver la ética con toda esta cuestión de liderazgo y cómo se puede gestionar la ética y qué vínculo tiene esa gestión del elemento ético con las competencias que tiene que tener un líder, un directivo en las organizaciones públicas, ¿no? Que es además uno de los grandes retos que tienen las administraciones públicas del futuro, ¿no? Si tomamos un poco de referencia lo que nos dice Carles Ramió en varias obras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, de todos conocida, que es el Administración Pública 2050, ¿sí? La Administración Pública del Futuro. Pues la realidad es que los estados, igual que están cambiando de manera acelerada, fruto de las tecnologías exponenciales, los procesos productivos y las sociedades, etcétera, pues también los estados y la administración pública como brazo ejecutor de las funciones del Estado se van a tener que transformar profundamente en los próximos años, ¿no? Entonces, y una clave en todo proceso de transformación, como los compañeros van a decir, es precisamente el liderazgo, ¿sí? El liderazgo público, ¿no? Que tiene unas particularidades y, y que por ahí es necesario conocer qué es lo que sucede hoy por hoy con el liderazgo público para pensar cómo lo podemos transformar, ¿no? Entonces, un poco mi objetivo es ese. Después, a continuación, Analía nos va a hablar de cuál ha sido el marco teórico de la investigación que ellos desarrollaron. Eduardo nos va a presentar la metodología que esta investigación siguió y cómo se implementó, ¿verdad? Y finalmente Vanessa nos va a hablar de la autopercepción de esas competencias por parte de los funcionarios cordobeses, que ha sido precisamente el foco de esta investigación, ¿sí? O sea, va a presentar un poco los resultados, ¿no? Les voy a pedir a mis compañeros que después brevemente se presenten. Yo soy Jaime Rodríguez Alba, profesor e investigador en el siglo XXI, también profesor de la Universidad Internacional de La Rioja e investigador en la Universidad Autónoma del Estado de México, en México, ¿sí? Bien, yo voy a ir muy rápido, ¿no? Entonces, bien, en un informe, ¿sí? Un informe que está en internet para quien quiera visitarlo, ¿sí? Que reúne, digamos que los resultados de unos comités de expertos que se reunieron en Madrid en el año 2019 y que se tituló ese informe como Administración Pública, Administración 2030, una visión transformadora. Se hace un diagnóstico por parte de referentes no solo de España,
sino de varias partes de Latinoamérica también, sobre cuáles son los retos que tiene la administración pública para este futuro que ya llegó, ¿sí? Como dice la canción, ¿no? El futuro llegó, ¿verdad? Y bueno, primero yo he remarcado un poco ahí, ¿no? Esa idea de la administración íntegra, lo que es una cuestión ética, pero también es algo central que tiene que ver con muchas competencias relacionadas con la gestión pública, este foco de centrada en el ciudadano, ¿sí? Por supuesto, una administración ágil y que gaste bien, es decir, eficiente y eficaz, sobre todo, ¿sí? Una administración digital, ¿sí? Si vivimos en la época del capitalismo cognitivo, del capitalismo plataforma, etcétera, pues para que el Estado cumpla ese rol de metagobernanza va a tener que ser un Estado plataforma también, como dice Oscar Oslak, ¿verdad? Y sobre todo una administración profesional y una administración que sepa gestionar adecuadamente el talento, y esto incide con una de las áreas de oportunidad más grandes que tienen las administraciones públicas, que es precisamente la gestión de talento, ¿no? Como ya en su momento supieron ver los estudios de, por ejemplo, Francisco Longo o de nuestras compañeras de la administración, de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, como Mercedes Jacobiello o Noemí Pulido y tantos otros, pues obviamente las administraciones públicas seguimos con moldes de gestión burocráticos propios de una sociedad, de una economía y de un Estado que ya no es el actual, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gestión de talento, aquí los compañeros saben mucho de eso, nos hablan de la necesidad de superar un poco esas rigideces, ¿no? De combinar, como dice Longo, el mérito, que es evidentemente la lógica que nos impone el derecho administrativo y la estructura básica de un Estado burocrático, que la lógica del mérito con la lógica de las competencias, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque se habla mucho de competencias, pero se gestiona muy poco por competencias, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice ese informe, ¿no? Y en este sentido, como comentaba un poco, ¿sí? Va a ser fundamental el rol del directivo público, ¿no? Y aquí habría mucho para discutir y mucho para pensar, trabajar, y hay muchos estudios al respecto, de cómo es el proceso por el cual alguien llega a ser un directivo público, ¿sí? Es decir, lo que se llama, por ejemplo, la alta dirección pública, ¿sí? En Argentina tenemos ya desde la época de Alfonsín pues diversas normas que han tratado de crear esa, digamos que ese cuerpo de altos directivos públicos, pero hasta la actualidad la verdad es que eso ha resultado bastante, digamos que poco aplicado, por así decir, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros países del entorno, como Chile o Perú, que sí han tenido grandes avances en la formación de un cuerpo gerencial, de un cuerpo de directivos públicos con determinadas competencias. En el caso de Argentina, pues todavía hay bastante por trabajar, ¿no? De hecho, los pues, estudios, por ejemplo, de Chusnovsky, Mariana Chusnovsky, también compañera, ¿verdad? Pues nos hablan un poco de eso, ¿no? De cómo ese cuerpo de directivos públicos en Argentina, los últimos, existe la obligación de convocar provisión de plazas mediante concurso de méritos, etcétera, pero luego las designaciones terminan siendo a partir de lo que me dicen algunos alumnos de mi máster en dirección pública, ¿no? La dedocracia, ¿sí? Es decir, terminan siendo a dedo, ¿no? Pero bueno, con independencia de cómo se llega ahí, porque no necesariamente que se llegue ahí por un sistema de mérito es mejor o es más, digamos que garantiza las competencias, a lo mejor no, ¿verdad? Los compañeros nos dirán un poco qué es lo que ellos han relevado en su estudio. Lo que está claro es, como dicen, por ejemplo, Javier Pin, ¿verdad? En un trabajo que se llama El trébol de las 4 hojas, relativo a la gobernanza, se habla de gobernanza, entonces el directivo público en este enfoque de la gobernanza, que supera esa visión burocrática, etcétera, tiene que tener una serie de competencias. Y ya después hablaremos un poco de qué
son las competencias y cómo se pueden entender, y ahí Analía lo va a desarrollar desde el marco teórico, ¿no? Como ven ahí, evidentemente comunicación, ser un buen comunicador, la capacidad de influir, la visión de futuro, es decir, la capacidad de tener un pensamiento estratégico, la capacidad de intermediación con los diversos stakeholders con los que el Estado interactúa, la escucha, ¿sí? Yo sé que algunos de los compañeros de este equipo trabajan mucho cuestiones de coaching, por ejemplo, en el sector público eso es también un área importante de oportunidad, ¿sí? Toda la cuestión de potenciar la escucha del directivo, ¿no? Del gerente público, ¿no? Y en el caso que yo voy a centrarme específicamente, que es lo que se llama el comportamiento ético moral, ¿no? Y ahí, bueno, hay mucho por esclarecer, ¿sí? Que es lo que se puede entender por comportamiento ético y moral, ¿no? Entonces, bueno, competencias, ¿sí? Yo así, antes de entrar, Analía, en esto, dar una definición para avanzar, que ella después profundizará, pero cuando hablamos de competencia, estamos hablando de la integración de la dimensión cognitiva o del saber, de la dimensión práctica, del saber hacer, y también de la dimensión valorativa o actitudinal, que es precisamente en lo que la ética tiene una mayor relevancia, ¿sí? ¿Y por qué tiene una mayor relevancia? Pues porque los procesos de gestión pública son procesos inherentemente conflictivos. Desde el momento en que cualquier gestión pública consiste en, como diría Sunstein, ¿verdad? K. Sunstein, con el enfoque este que llama de la revolución coste-beneficio, ¿no? En tratar de gestionar necesidades que si no son infinitas, casi lo son, con recursos que siempre son limitados y por lo tanto, a la hora de establecer una agenda o priorizar cuáles son las necesidades que hay que satisfacer con las políticas públicas o con cualquier proceso de gestión, siempre vamos a tener una conflictividad inherente, ¿no? Por no hablar, como vamos a ver en la siguiente filmina, de los conflictos que dentro de las propias organizaciones se dan de manera inevitable. Primero, porque las organizaciones públicas son organizaciones que tienen un tamaño considerable, como todos sabemos, y tienen una heterogeneidad de silos, ¿sí? Dice Oscar Oslak, por ejemplo, los silos organizacionales. Uno de los grandes retos del Estado del futuro es precisamente ese, ¿sí? Superar la lógica de cierre que tienen los distintos sectores de la administración pública y las dificultades de colaboración que muchas veces vienen o terminan incluso hasta en dificultades normativas, es decir, la incoherencia entre órdenes, reglamentos y normas de orden de ordenamiento superior, etcétera, y que son incapaces de dar solución a los problemas de la ciudadanía, que en el fondo es el objetivo central de la administración pública, ¿no? Porque la administración pública, como poliédrica que es, ¿verdad? Fenómeno poliédrico, ¿sí? Pues necesariamente está atravesada por este tipo de conflictos que estamos mencionando en esta filmina, ¿no? Es decir, conflictos entre los valores políticos y los valores de la organización, ¿sí? Conflictos entre los valores de la propia organización pública y los valores sociales, que muchas veces las organizaciones se quedan por detrás de lo que las sociedades evolucionan, desarrollan, ¿sí? Y muchas veces también las propias organizaciones tienen la obligación de algún modo de ser pues una especie de freno, ¿sí? A esa especie de celeridad de los cambios, ¿no? Entre valores organizativos y valores económicos, este es algo que los que trabajamos en este mundo, que siempre se trata, siempre se busca decir, bueno, es que hay que la eficiencia, ¿verdad? No, la eficiencia no, la eficacia, porque no necesariamente la eficiencia es un valor dominante, ¿sí? Hay que ver en qué situación, ¿no? Entre valores organizativos, y aquí tenemos pues miles de conflictos que pues cada uno de nosotros, incluso desde la experiencia como ciudadano, lo hemos vivido, cuando resulta que en un departamento de la administración pública, en un ministerio, pues nos piden unas cosas que en otro no nos dan, en fin, ¿sí? O cuando empiezan distintas áreas del mismo ministerio a competir entre sí, porque no hay procesos adecuadamente definidos, etcétera, ¿no? Y desde luego también que esto va a ser cada vez más importante
en los valores intergeneracionales o los valores de la diversidad generacional. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con con el tema de la carrera vertical o de la carrera horizontal en la administración pública, ¿no? Porque a la hora de atraer talentos, especialmente los talentos digitales que suelen estar en manos de personas más jóvenes, ¿sí? O que se están formando ahora con una sociedad diferente, la sociedad del conocimiento, la información, etcétera, como lo queramos decir, pues claro, no resulta para ellos nada atractivo el sector público por varios motivos, ¿no? Hay algunos informes del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, que lo señalan, ¿no? Que hay como diversas cuestiones por las que no les resultan atractivos. Entonces hay también conflictos que tienen que ver con el abordaje de las generaciones, de los valores de las distintas generaciones presentes, ¿no? Y que muchas veces pues tiene que ver con lógicas corporativas de acomodación, de no querer cambiar, de no querer sumarse a las innovaciones, ¿no? Entonces esta cuestión, ¿sí? Desde luego, es un poco con lo que yo voy a ir cerrando para que continúen los compañeros. La ética está presente, ¿sí? Está presente desde el punto de vista de los valores de las personas y está presente también desde el punto de vista de cómo podemos gestionar y trabajar con esos conflictos que ineludiblemente emergen en los procesos de gestión pública en un sentido amplio, ¿sí? Una de las herramientas que se trabaja y que pues nosotros en otro grupo, en otro trabajo de investigación que estamos haciendo en lugar, estamos tratando de desarrollar en clave latinoamericana, aunque esto pertenece a la OCDE, es lo que se llaman los marcos de integridad en las organizaciones. Es decir, cómo se trabaja, cómo se gestiona la integridad en las organizaciones. Y se suele pensar, ¿sí?, que la ética tiene que ver con códigos, ¿sí? Yo creo, con perdón, por si nos escucha algún abogado, que eso es una especie de formación profesional de los abogados. Pensar que la ética reside en las normas, ¿no? Y que las normas, evidentemente, es como que se cumplen a sí mismas, ¿no? Es un prejuicio, ¿verdad? Un prejuicio normativo. Pero la ética no tiene tanto que ver con las normas, que evidentemente sí, cuanto con cómo esas normas son llevadas a la práctica, ¿sí? Que es otra cosa. Entonces, la ética se puede gestionar. Y para gestionarla, esta propuesta de los marcos de integridad nos habla primero de dos cuestiones. De que es fundamental definir instrumentos de calidad y que tengan el suficiente soporte jurídico, por supuesto. Por ejemplo, no se puede establecer un código de ética para una organización pública que no tenga vinculación o que contravenga o contradiga pues, las normas que regulan el empleo público, ¿sí? Pues los estatutos laborales del empleo público, ¿no? El estatuto de los trabajadores, lo que sea, ¿sí? Según el país, según el caso, la provincia. Entonces, eso es importante porque los códigos éticos no tienen que ser una réplica de las normas, pero sí tienen que estar fundamentados en las normas, ¿sí? Evidentemente, la lógica de esta idea de la gestión de integridad es que todo instrumento, un código, por ejemplo, tiene que ir acompañado siempre de un proceso y de una estructura que lo soporte. Es otra cosa que cuando alguien evalúa se da cuenta que no funciona. Pues tenemos códigos que son declaraciones de intención, pero no existen procesos claros para hacerlos cumplir. Y estoy hablando no solo de canales de denuncia, etcétera, sino incluso de procesos que tengan articulación con el sistema sancionador, por ejemplo, y de estructuras responsables de hacerlos cumplir. Con lo que, bueno, tenemos instrumentos en esta lógica que son esenciales, como los códigos, como son, por ejemplo, las adaptaciones o bajadas al piso de una organización concreta de las normas relativas a los conflictos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Con procesos, es decir, que, por ejemplo, como ponemos en la Firmina, qué guías se establecen, qué protocolos se establecen, ¿sí?, qué canales son los que se establecen para llevar a la práctica esos instrumentos y las estructuras que son los órganos responsables, ¿no? Y ahí, bueno, hace poco que la Oficina Anticorrupción, hace poco, ya hace un par de años, sacó la propuesta de los enlaces de integridad, pero se ha avanzado muy poco al respecto.
Si las organizaciones públicas que son de tamaño pequeño no pueden tener una oficina de integridad, por ejemplo, pero sí pueden tener un enlace de integridad que sea alguien de cualquier área de recursos humanos, por ejemplo, que se encargue de el trabajo con la gestión de integridad en esa organización, ¿no? Pero lo que yo quería cerrar y me parecía importante son los instrumentos complementarios, ¿no? Que no por ser complementarios son de menor relieve que los esenciales, ¿no? Y es aquí donde entra la cuestión del abordaje de las competencias, ¿no? Porque todos sabemos que existen sistemas de evaluación de desempeño en las instituciones públicas. También sabemos por distintos estudios que esos sistemas de evaluación de desempeño muchas veces consisten en normas genéricas que no se aterrizan adecuadamente en los indicadores oportunos, que no se definen, bueno, que los procesos no están adecuadamente aceitados, etcétera, etcétera, que no funcionan, dicho rápidamente, ¿no? Pero el trabajo que en otros lugares hemos hecho también es un poco esta idea de, bueno, ¿será posible que dentro de estas competencias existan competencias éticas, dentro de estas competencias que se evalúan, ¿verdad? En las evaluaciones de desempeño, que ya existen? De hecho, en la Administración Pública Argentina existe una competencia que se llama ética e integridad, ¿sí? Una competencia que está definida desde hace años, que incluso tiene su gradación y las evidencias que supuestamente la acompañan. O sea, eso ya existe, pero después hay que valorar si eso realmente se lleva a la práctica y sobre todo cómo, ¿sí? Entonces, trabajar la ética desde el punto de vista de definir adecuadamente las competencias éticas, para mí es un paso secundario respecto al abordaje que los compañeros proponen un poco de la cuestión de las competencias de liderazgo. ¿Por qué? Bueno, porque en términos éticos, precisamente lo que es clave es lo que se llama la ejemplaridad y la ejemplaridad pública, ¿no? Y no porque los líderes tengan que tener el formato de un líder ejemplar, no estoy hablando de eso, ¿sí? Sino porque es cierto, ¿sí?, que de algún modo la ética se trabaja en las organizaciones por efecto de derrame, ¿sí? Sería, como dicen los neoliberales, que la riqueza se distribuye, lo que nunca funcionó, ¿sí? Pero la ética sí se distribuye, ¿no? Entonces, uno de los elementos o de los determinantes importantes de esa cuestión del liderazgo y de la construcción del liderazgo en las organizaciones públicas es precisamente el elemento ético, ¿sí? Y que los líderes, los directivos públicos, que ya de hecho, si uno hace una evaluación de la formación de los directivos públicos, están obligados a estudiar ética, transparencia, buen gobierno, etcétera. Pero lo interesante es llevar eso a los procesos de gestión concretos, es decir, aterrizarlo en las organizaciones. Entonces, este marco, ¿verdad?, de los marcos de integridad, valga la redundancia, es una buena práctica al respecto, ¿no? Porque, y cerramos con esto, ¿sí?, lo que nos dicen las ciencias de la conducta, ¿sí?, es que, bueno, la gestión de integridad no es algo que se trabaje solo desde la cuestión, digamos, de los incentivos puramente racionales, ¿no?, sino que es algo que se trabaja desde la vincularidad, ¿sí?, y desde lo emocional. Y eso ya entramos directamente en cuestiones relacionadas con el liderazgo, ¿sí? Por eso, definir bien, ¿sí?, el modo como se construye el liderazgo en las organizaciones públicas va a ser clave para la posibilidad, ¿sí?, del abordaje de la ética, ¿no? Y aquí, en este sentido, nosotros realizamos una investigación hace tiempo que fue financiada por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba, ¿sí?, que fue una investigación que hicimos con líderes de la Policía Barrial. La Policía Barrial es un cuerpo policial de la policía de proximidad, ¿sí?, que tiene, pues, una manera de trabajar diferente, ¿no? Entonces nosotros empezamos trabajando las competencias éticas desde el punto de vista de cómo abordaban situaciones problemáticas o situaciones de conflicto para ver cuál era el estilo de razonamiento moral en términos psicológicos dominante en ellos, ¿no? Y bueno, se desarrolló una aplicación que ahí está, por desgracia, ¿sí? Esa aplicación que la financió el ministerio y costó bastante dinero, eh, igual que el proceso para definirla, quedó ahí sin aplicar por motivos
políticos, lo que es precisamente también algo para pensar acerca del tipo de liderazgo que tenemos, ¿no? El quien quiera, pues por ahí está, ¿no? Y bien, entonces en esa no voy a centrarme más porque ya me estoy excediendo, ¿sí? Voy a dejarle a Analía la posta para que continúe, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Analía, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer también la invitación y agradecer el interés por la investigación que llevamos adelante en el gobierno de la provincia de Córdoba y en la municipalidad de Córdoba. Dentro, digamos, me parecía que para compartir y para generar también inquietud entre quienes nos acompañan ahora, me parecía que era importante contextualizar el rol del directivo público, y en parte Jaime estuvo haciendo una semblanza acerca de cuáles son los cambios fundamentales que nos hacen o nos exigen reflexionar en términos de directivos públicos, ¿no? Nosotros tenemos que pasar en nuestras administraciones públicas de los jefes tradicionales, más bien dotados con atributos que responden al modelo de Max Weber, en un contexto histórico totalmente diferente, y casualmente esa tensión y ese conflicto permanente es el que disparó la inquietud del equipo de abordar el tema de cuál es el liderazgo del directivo público que permitiría afrontar escenarios que cada vez son escenarios más inciertos, de rápidos cambios, y que nos colocan frente a situaciones inesperadas y sobre las que hay que avanzar con alguna habilidad. En términos de competencias estamos hablando de lo que decía Jaime al principio, ¿verdad? Estamos hablando de conocimiento y de acción. Pero además estamos hablando de que esa acción dentro de una organización pública tiene que estar ligada o tiene que tener un sentido o debe estar dirigida al valor público. Esto quiere decir que lo que los directivos públicos vayan a concretar hacia adelante debiera estar respondiendo a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos. Entonces, estamos frente a una organización pública que tiene que adoptar nuevos enfoques, nuevas herramientas, y debe propiciar que sus directivos públicos adopten también otras maneras de responder a la realidad a la cual se enfrentan. El escenario cambiante que nosotros habíamos percibido nos llamó a la reflexión las situaciones cercanas que hemos vivido en la pandemia, que hicieron que organizaciones que no estuviesen ligadas a la incorporación de tecnología, por ejemplo, en la resolución de los problemas sociales, tuviese que, de manera improvisada, llevar adelante decisiones que muchas veces generaron más dificultades que soluciones. Entonces, ese escenario cambiante, hoy es una pandemia, mañana puede ser una catástrofe climática, puede ser otra situación. Entonces, ya no es una cuestión aleatoria, sino que es una característica del entorno en el cual estas organizaciones públicas tienen que llevar adelante sus acciones. Nosotros quisimos avanzar en esta mirada tradicional del jefe burocrático, y quisimos superar esa tensión que se produce entre el aspecto político, porque es quien está ligando las decisiones políticas, con el mérito o con las capacidades que se necesitan para responder a las necesidades a las cuales está enfrentándose. Desde el punto de vista teórico, agrego algunos autores que fueron los que orientaron la búsqueda
en estas dos organizaciones, que luego Vanessa y Eduardo van a profundizar cómo se hizo y cuáles fueron los resultados que obtuvimos, porque la intención de la investigación fue siempre no ir con definiciones terminadas y con conceptos cerrados, sino por el contrario, en un proceso inductivo, partir de las percepciones de los propios directivos. Para ello, sí, lo que hicimos fue generar un conjunto de lineamientos teóricos entre los que decidimos adoptar el modelo de Moore, que plantea que estos directivos públicos se encuentran inmersos en una gestión estratégica, que es la que apunta a atender el entorno en el cual se toman las decisiones, en una gestión política, en donde están las definiciones del gobierno, y en una gestión administrativa u operativa, como le llama él, que es la del quehacer cotidiano. A ver, vamos a... Este conjunto de elementos es lo que fue traccionado en la práctica y fue lo que nos permitió acercarnos a los funcionarios a los cuales entrevistamos y con los que comenzamos a trabajar las competencias en términos de cuáles eran sus percepciones acerca de habilidades, saberes, y cuáles eran aquellas habilidades o saberes que creían convenientes ir incorporando para dar cuenta de su rol dentro de la organización. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado durante la investigación nos permitió, a partir del enfoque de competencias, abordar el conocimiento en acción, que es uno de los insumos para la gestión del talento. Las competencias en las personas que se encuentran en las organizaciones pasan a ser el elemento fundamental para mejorar sus desempeños y sus resultados. Lo que quería compartir antes de pasar a cómo lo hicimos y comentarles la metodología, quería comentarles que los antecedentes que nosotros pudimos recolectar a lo largo de la investigación nos dieron cuenta de que la gestión por competencias era un tema que estaba abordado y estaba trabajado e investigado desde hacía varias décadas y que podíamos usar esos elementos como la guía de la CLAT, que nos permitió tener de primera mano un listado de competencias que dijimos, bueno, vamos a trabajar esas competencias, pero teniendo en cuenta de que esas competencias son genéricas. Cada organización tiene su singularidad y lo que hicimos fue, a partir de esta guía que nos brinda la CLAT, que además es muy exhaustiva y sabemos que tiene un trabajo de investigación profundo a cargo de Pulido y otros autores más, nos dieron, digamos, la posibilidad de cruzar en estos ejes de gestión que plantea Moore las competencias de liderazgo que comenzábamos a advertir que podían formar parte de cada uno de esas dimensiones. Así fue que con el trabajo de equipo armamos esta matriz, a ver si la pueden ver, esta matriz en donde para cada entorno de la gestión buscamos competencias asociadas ya existentes. El insumo principal fue este que les digo, el manual de la CLAT, ¿no? Más allá de otros insumos que pudimos ir recolectando a medida que íbamos realizando la investigación. En torno al eje de gestión estratégica, entonces, lo que identificamos fueron algunas competencias tales como la perseverancia en la consecución de los objetivos
o bien la orientación a resultados, la planificación y el uso de metodologías ágiles, la conciencia organizacional o visión integrada, la innovación, la proactividad, la gestión de crisis. En la gestión del entorno político, las competencias que pudimos vincular en esta dimensión refieren a la negociación, a la construcción de redes, a la gestión de la participación y a las relaciones interpersonales. Y en cuanto a la gestión operativa, identificamos las competencias que refieren al desarrollo de personas, a la gestión presupuestaria, al trabajo en equipo o trabajo colaborativo, a la gestión digital, sobre todo la gestión digital sostenida por el manejo de grandes volúmenes de datos que nos permite hoy la tecnología. Y la gestión de calidad. Y a su vez, a estas competencias le sumamos un conjunto de competencias que creímos que eran competencias transversales que independientemente de la ubicación en la gestión, debieran estar presentes como competencias de liderazgo en los directivos. Entre esas competencias transversales, tomamos en cuenta esto que nos adelantó, digamos, que nos comentó Jaime. Sin duda, la ética, la integridad y la transparencia pasan a ser temas de mucho peso en el comportamiento de las personas de las organizaciones públicas, porque son la base para una transformación profunda que evite comportamientos no deseados y respuestas no deseadas. La otra competencia transversal, que está más orientada a reconocer este nuevo enfoque de las organizaciones públicas ligadas a la importancia de estar centrada en el ciudadano, es la competencia de la receptividad a las demandas ciudadanas, gestión de las emociones, gestión del cambio en términos de adaptabilidad y flexibilidad, y comunicación efectiva. Con estos elementos, entonces, pasamos a trabajar con el equipo en diferentes ámbitos del gobierno de la provincia de Córdoba y en el ámbito de la municipalidad. Le doy la palabra a Eduardo para que continúe con su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Gil Combes. Soy licenciado en Recursos Humanos y magíster en Administración de Negocios. Soy profesional independiente y hago investigación en la Universidad Siglo XXI. Un placer estar acá con ustedes y un placer recibir la palabra de Analía. Le voy a pedir a Analía si podés dejar la presentación, ya que yo sí, claro, un componente técnico. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Te paso las diapositivas, ¿te parece? Por favor. Bueno, vos me vas siguiendo los diciendo. lineamientos que nos estaba dando Analía, nosotros lo que hicimos fue buscar de este prelistado que ya habíamos seleccionado de lo que nos presentaba el CLAD en la guía, fue intentar seleccionar cuáles eran las competencias que fuesen transversales y tratar de reagruparlas. ¿Por qué? Porque como íbamos a hacer encuestas y entrevistas, nuestra idea era que no, mientras menos sea la cantidad de competencias, menos tiempo iba a ser el insumido a los entrevistados. Las competencias que seleccionamos fueron innovación, conciencia organizacional, visión integrada, como dentro del mismo lineamiento, construcción de redes, negociación, desarrollo de personas, gestión presupuestaria, liderazgo efectivo y la receptibilidad de las demandas de los ciudadanos / orientación al ciudadano. Avanzando con esto dijimos, bueno, ¿qué tipo de preguntas vamos a hacer tanto en la encuesta como en las entrevistas? Y nos pareció
que el tipo de preguntas abiertas y mixtas iban a ser las que más se iban a adecuar, porque permitían el repreguntar sobre lo que se está indagando, como también ahondar sobre la temática, es decir, hacer otras preguntas relacionadas o vinculadas. Un poquito más adelante voy a explicar el por qué esta selección de las preguntas, que creo que ha sido crucial en el proceso de investigación. El tipo de encuesta... No, sigo en la misma. Perfecto. El tipo de encuesta, armamos una encuesta de tipo exploratorio, no jerárquico, y el canal que utilizamos fue una planilla digital de Google Form, ya que de esa manera era tanto la rapidez en la carga de datos como levantar y analizar los datos obtenidos. Ese es el motivo principal por el cual se eligió este canal. Las entrevistas que se hicieron entrevistas de manera telefónica, entrevistas por videollamada, como este canal, y entrevistas personales. El tipo de entrevistas que nosotros realizamos fueron entrevistas semiestructuradas, de manera de poder comparar los resultados. Las características que tienen las entrevistas semiestructuradas es el que están integrados los temas y las preguntas, pero no en una estructura rígida, sino más bien como un estilo guioneado, lo cual permite esto que hablábamos de por qué seleccionamos el tipo de preguntas, de poder hacer preguntas adicionales o ahondar sobre las mismas preguntas. El por qué la selección de este tipo de entrevistas, como así las preguntas, ha sido principalmente por la variabilidad de perfiles que había en los cargos jerárquicos, tanto de la municipalidad como de provincia. Y diciendo esto, quiero dar paso a Vanessa, de manera de ir cerrando un poco cuál ha sido la información recabada. Perfecto. Dejo de compartir, Vanessa. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá compartiendo el panel con mis colegas. Les pido disculpas por la voz, pero estoy transitando una de las enfermedades respiratorias del momento, así que voy a tratar de ser clara lo máximo posible. Les voy a compartir entonces la presentación para continuar con qué fue lo que obtuvimos o qué fue lo que pudimos analizar de aquello que obtuvimos en este proceso que comentó recién Eduardo. No sé si ahora ustedes están viendo mi presentación. ¿Están viendo bien? Bueno, omití de decir que, bueno, me llamo Vanessa Cravero, yo soy licenciada en psicología, especialista en lo que es psicología del trabajo y las organizaciones. Trabajo hace mucho tiempo en las áreas de recursos humanos, específicamente en lo que es liderazgo, tanto como consultor independiente como trabajando dentro de grandes corporaciones. También me dedico a la docencia y la investigación, particularmente en este tiempo en la Universidad del Siglo XXI, donde comparto aquí con mis colegas. Bueno, un poco retomando los comentarios que ya hicieron tanto Jaime como Analía y Eduardo, un poco la idea era presentarles los resultados que obtuvimos en estas entrevistas y también tomando de base las encuestas, esta misma tabla que recién presentó Analía, un poco ya mostrándoles ahí la recurrencia de datos o de respuestas que nos fueron arrojando nuestros entrevistados y entrevistadas. Nosotros estábamos trabajando con dos niveles, digamos, dentro de lo que es el perfil del directivo público, que eran directores y jefes, y en este sentido la tabla expresa un poco la diferencia de las respuestas en el caso de un grupo de destinatarios o el otro. Básicamente,
lo que se puede ver en esta tabla es que comparando la matriz inicial con la que nosotros habíamos empezado a trabajar, un poco en función de la bibliografía que habíamos preseleccionado y el análisis que habíamos hecho como equipo, claramente se puede ver aquí que efectivamente las personas autoperciben la importancia del desarrollo de algunas de las competencias que nosotros teníamos en ese marco. Y quizás, digamos, lo más interesante de esta tabla tiene que ver con mostrar las, digamos, competencias más renombradas o más repetidas en esas entrevistas, ¿no? Si ustedes se fijan, el foco está puesto en la comunicación efectiva, que bueno, de hecho, Jaime en su presentación inicial lo menciona desde el punto de vista del saber escuchar, ¿no? Conjuntamente con la competencia de receptividad de las demandas de los ciudadanos, como otra de las más recurrentes, siempre pensando en los directivos, ¿no? Los directores, perdón. Como ustedes ven, las competencias que aparecen como más recurrentes en los perfiles de los jefes no están dentro de las competencias transversales que acabo de mencionar, sino que están más puestas desde el punto de vista de las competencias de gestión del entorno político, como es en este caso lo que son las relaciones interpersonales y en lo que es la gestión estratégica, que tiene que ver con la consecución de los objetivos. De algún modo estas distinciones entre los niveles, bueno, se explican un poco por el rol, ¿no? Y por la función que cada uno de estos perfiles desempeña. Hay una razonabilidad complementaria ahí. Y quizás, decíamos, lo más interesante por ahí, lo que observamos en esta investigación, tiene que ver no tanto con las coincidencias que había con el marco que habíamos elaborado, sino con lo que llamamos las brechas, que se las muestro aquí a continuación. Ustedes habrán podido observar recién en la tabla que les mencioné que había claramente filas que aparecían sin cruces, digamos. Había algunas que tenían menos cruces, o sea, menos repeticiones de esa respuesta, y algunas no tenían ninguna cruz, y sobre esta hicimos un poquito más de foco, y lo que nos encontramos es que aparecieron ausentes en estas entrevistas, en este relevamiento, lo que es la gestión de la innovación, la gestión digital, la gestión de la participación, la integridad, la ética, la transparencia, la gestión de la calidad y la proactividad. Sobre este punto en particular, a nosotros nos resultaba como muy interesante desde el punto de vista de cómo pensar esta contribución de la investigación hacia el futuro, ¿no? Esto de como enmarcar con importancia y con relevancia estas ausencias, pensando que desde el principio de esta presentación, en este panel, mencionamos que en estos escenarios cambiantes, en estos futuros inciertos, evidentemente todos los autores coinciden en que la innovación, la posibilidad de generar, digamos, innovación y nuevas respuestas es central en el presente y también lo va a ser en el futuro, y aquí lo vemos como un elemento ausente, ¿no? Entonces, este es como un punto para pensar en esta construcción de los marcos referenciales de competencias al interior de las organizaciones. Recién mencionaban a Alía que los modelos de competencias, si bien están basados en antecedentes, en investigaciones previas muy importantes, necesitan, por supuesto, ser situados en un contexto particular, en una organización en particular, y en esa bajada, digamos, a la organización decimos, bueno, qué importante es, digamos, para los destinatarios de nuestra investigación, en el caso de los funcionarios cordobeses, el tema de mostrar la importancia de poder empezar a trabajar y desarrollar y capacitar en la competencia, por ejemplo, de la innovación. Lo mismo la gestión digital, digamos, ya sabemos que, sobre todo después de la pandemia, está muy claro que gran parte de la gestión va a pasar por este lugar, digamos, donde la intermediación entre los funcionarios y los ciudadanos cada vez más se va a ver focalizada en estas plataformas,
y necesitamos también poner foco ahí en la necesidad de desarrollar este tipo de competencias. Sobre la ética y la transparencia, bueno, hizo un gran marco y una gran apertura sobre su importancia Jaime, y en ese sentido no quiero abundar, digamos, en aspectos que ya se mencionaron, pero sí por ahí resaltar el tema de la gestión de la participación, que, digamos, no solamente en el ámbito público está siendo una de las competencias que más se están mirando en este momento, en otros ámbitos también se lo está señalando como un resorte muy importante, sobre todo pensando que nuestros mismos entrevistados en sus entrevistas mencionaron que los resultados a los que tienen que acceder evidentemente los realizan a través de sus equipos, por lo tanto la gestión de la participación de los equipos que tienen a su cargo estos líderes es también central desde el punto de vista de la formación de la competencia. En este sentido, y pensando en las brechas, y un poco para finalizar, como grandes reflexiones, perdón, en torno a este recorrido. Nosotros dijimos que este es como un primer trabajo, una primera aproximación que hicimos en nuestro ámbito, donde no buscamos evaluar las competencias de estos funcionarios, sino que buscamos esto de tratar de reforzar lo que es el autoconocimiento, que es uno de los principales resortes para lo que es la formación de competencias. En este sentido, lo que abordamos fue como la autopercepción que tienen estos funcionarios en relación a las competencias requeridas en sus roles y en estos nuevos entornos. Entonces, por lo tanto, decíamos, un primer punto tiene que ver con la importancia de trabajar en el autoconocimiento de estos perfiles y de estos líderes. ¿Para qué? Para poder enfocar acciones de desarrollo futuro. Por otro lado, hablábamos de la importancia de desarrollar roles transdisciplinarios, y en esto, bueno, también lo mencionó Jaime en su introducción, ¿no? Esto de la importancia en estos nuevos contextos desafiantes, lograr cambios e innovaciones que apuntan a salir de las estructuras de silos, ¿no? Y pensar un poco más cómo los procesos o los objetivos y resultados que buscamos se instalan en procesos que atraviesan toda la organización, y cómo estos líderes tienen una formación de competencias que les permita ser estos analistas sistémicos, ¿no? Que tienen esta posibilidad de desarrollarse desde una especialidad de su área, pero sobre todo traccionar esa especialidad hacia el ámbito horizontal que permita generar sinergia, innovación, agregado de valor y finalmente valor público. Y por último, esto que mencionamos hace un rato, que también lo mencionaron mis compañeros anteriormente, que tiene que ver con la importancia de tomar este antecedente, esta primera investigación, para poder contribuir a los desarrollos de modelos de competencias propios, sólidos, que permitan a partir de esto generar no solamente la construcción y el desarrollo de los equipos, sino también la formación a largo plazo. Así que bueno, eso es todo lo que quería comentarles sobre los resultados. Les agradezco mucho el espacio. Bueno, muchas gracias, Vanessa, Analía y Eduardo, ¿sí?, por las intervenciones y por habernos mostrado este gran estudio, ¿no? Que yo creo que está muy bien pensar la posibilidad de que esto se replique, ¿verdad? Y se pueda profundizar. No sé, yo estoy fijándome aquí en el chat. Ahora, ¿cómo seguimos? Camila, si estás por ahí, las preguntas se hacen a través del chat o, bueno, Alberto, buenas, ¿cómo estás? Tenemos el honor de contar con Alberto. Ahí no sé si hay gente que quiera preguntar o bueno, cualquier cosa también, pues si alguien quiere a lo mejor profundizar un poco en el estudio, porque por ahí el espacio no, a lo mejor no dé, también podemos dejar ahí en el chat el correo electrónico de alguien, ¿no? Ana, ¿querés dejar el tuyo, por ejemplo, para
por si alguien quiere profundizar un poco, que compartan los resultados, etcétera.